Ahí está. No, pero es que yo con esta aplicación así, ¿eh? Yo estoy seguro que no va a necesitar lento. No, ya nos pasó que estaban haciendo y yo conectado, Hola, Salva. Hola. Cargamos. Vamos a continuar con la carta a los Colosenses que estamos viendo. En el capítulo 1 habíamos visto hasta el versículo 14. Esta carta es muy particular, ¿no? Porque habla de la preeminencia de Cristo, ¿no? De lo que es Cristo. Y vamos a ver algo en esta noche, en este pasaje. A partir del verso 15, capítulo 1, verso 15 de Colosenses, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta aquí la palabra, la lectura de la palabra. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, agradecemos, Señor, abrir tu palabra y te pedimos, Padre, que nos guíes al entendimiento, a la claridad, Señor, y que el Espíritu Santo esté dándonos, Señor, según la necesidad que tengamos cada uno de lo que oímos tu palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, decía que preferentemente, entre otros temas, Colosense habla de la persona de Cristo, ¿no? La preeminencia, lo que es Cristo. Y sabemos que toda la Biblia habla del Señor, ¿no? Arrancando ya en Génesis con la promesa del Salvador en el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento, cuando ya habla del rey, de su reinado, bueno, o sea que hace todo un traspaso por toda la Biblia a la persona de Cristo, todo lo que es en cuanto a la persona, la deidad, y también en cuanto al Hijo del Hombre, como el Evangelio de Lucas, ¿no? Que habla del Hijo del Hombre, ¿no? Todo eso hablan del Señor. Y bueno, el Señor ya lo dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Las Escrituras dan testimonio de mí. O sea que si queremos buscar quién es Cristo, si queremos buscar quién habla, lo habla la Biblia, lo hablan las Escrituras, lo hablan los profetas, lo habla los evangelios, las cartas, todos hablan de Cristo. Él es lo central de la palabra y debería ser lo central de cada creyente, ¿no? El Señor Jesucristo. De las muchas enseñanzas que tenemos en la Biblia sobre su persona, este es un pasaje muy
revelador de la identidad de Jesús, del Señor. Muy revelador en cuanto a quién era Él, su esencia. A veces nosotros decimos, ¿cómo puede haber sido 100% Dios y 100% hombre? Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. No era hombre a veces y Dios, no, era 100% hombre y 100% Dios. Es un misterio para nosotros, el que tiene esa revelación, bueno, pero no creo que la tenga porque es un misterio. Es que en una persona esté 100% hombre, el Hijo del Hombre, como dice el Evangelio, y el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no? Por eso este pasaje que trata este tema es de una elevada importancia, una profunda importancia en cuanto a quién es el Señor, ¿no? El Señor de la creación. Hablar de Cristo, ¿no? De su esencia, su origen. Seguramente nunca seremos capaces de entenderlo en plenitud a la persona del Señor Jesucristo. Nunca seremos. Porque nuestra mente está contaminada por el pecado en el viejo hombre y no es posible que lleguemos a comprenderlo. Por lo menos en esta vida. Por lo menos en esta vida. Pero todo lo que tiene el Señor para darnos cada día que nosotros vamos a la palabra, vamos en oración y descubrimos algo del Señor. Bueno, el apóstol Pablo, aquí también en esta carta a los Colosenses, creo que capítulo 2, él habla acá, capítulo 2, sí, lo tengo aquí. El versículo 3 dice, ¿en quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que ahí esos tesoros tenemos que nosotros. Tenemos que agarrar digamos, que la Biblia sea el cofre de los tesoros. Bueno, meternos en este cofre, que es la Biblia, y buscar los tesoros que nos quiere dar Cristo, ¿no? Sus tesoros, del conocimiento y de la sabiduría. Y oró el apóstol Pablo por las iglesias. Cuando oraba para que le creciera el conocimiento de la persona de Dios, de la persona del Señor, ¿no? Estas palabras, por supuesto, acá son grandes respuestas a lo que había en ese momento, ¿no? ¿Qué había en ese momento? Y la negación de la deidad de Jesús. Negaban que Jesús era Dios. Pasaron 2000 años y pasa lo mismo. ¿Cuántos niegan que Jesús es Dios? ¿Cuántos niegan que Jesús es un ser creado por Dios? Que no es un profeta, fue sí, pero fue creado. No es eterno. No estuvo desde el principio en la Trinidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, es un ser creado para muchas sectas, ¿no? Por eso, esa deidad que negaban, Pablo tenía esta respuesta, ¿no? Respuesta a aquellos que eran herejes, ¿eh? Esas herejías amenazaban la verdadera enseñanza del Evangelio, el verdadero camino del Evangelio, que predicaba Pablo y predicaban otros más, como Epafras acá en Colosa, y ellos mezclaban. Allí estaba un poco lo que provenía de la filosofía griega, de los griegos, pero también el legalismo judaico. Estaba todo. Los judíos que decían no, los que lo rechazaban, pero aquellos que también querían imponer los rudimentos, como le dice a los Gálatas Pablo, de que se tenían que circuncidar, que tenía que hacer esto el sábado. ¿Para qué? Para ser salvos. Y ya eso había sido definitivamente sacado del nuevo pacto, no estaba más. Cristo ya había cumplido con la ley, ya estaba todo, pero todo eso existía ahí. Una mezcla de la filosofía griega, de los dioses, es decir, mezcla de paganismo, mezcla de idolatría que estaba infiltrándose o quería perjudicar, entorpecer el verdadero evangelio, el evangelio del Señor. Y bueno, pasaron 2000 años, pero seguimos teniendo. Si escuchamos las redes, si escuchamos los videos, si escuchamos, vamos a ver apóstatas, falsos maestros, y que niegan la deidad de Jesucristo, o que dicen que hay otro camino, o puede haber otro camino, o pueden mezclar el camino de Jesucristo con las obras.
Entonces, toda esa mezcla son medias verdades. Cuando hay medias verdades, no es la verdad completa, no es la verdad del Evangelio, no es la verdad de Dios. Por eso, Pablo estaba dando respuesta a ello, ¿no? De que Jesucristo era la imagen del Dios invisible. La imagen de Dios. Era el mismo Dios en la tierra, el Señor. Así Juan dice, desde el comienzo del Evangelio dice que en el principio fue el verbo, estaba el verbo. Y habla del Señor, habla del Hijo. En el principio estaba el verbo. O sea que ese que estaba en el principio, que en realidad no podemos decir que Jesucristo era el principio, porque la eternidad no tiene principio. Nosotros podemos entenderlo porque no hay otra palabra. Cuando hablamos de eternidad no tiene principio y fin, es eterno. Lo que es eterno no tiene principio y fin. Lo que pasa es que para entenderlo, seguramente podemos leer en Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, pero Él no tiene principio ni tiene fin. Él estaba en el principio creando todo, creando todo. Ahora vamos a ver qué es lo que creó, ¿no? Pero ese fue el principio. Y además dice Juan en este mismo capítulo 1 y versículo 14, que el verbo se hizo carne. Y se hizo carne ¿para qué? Para que conociéramos al Dios verdadero. Esa imagen de Dios que tenía el Hijo, lo conocieron en la tierra. Cuando uno de sus discípulos le dijo, queremos conocer a Dios, o enséñanos a Dios, y él le dijo, no me han visto a mí, no me han visto a mí. O sea, él dice, si me han visto a mí, han visto a Dios. Qué tremendo, ¿no? Esa presentación del Señor Jesucristo como aquel Dios verdadero en la tierra. Hay una segunda declaración acá que habla de que Él es el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Aquí se revela, lógicamente, su relación con la Trinidad, ¿no? Es decir, con su relación con el Padre, su posición allí en el cielo. Dios es el eterno Padre, pero el Hijo es el eterno Hijo, desde el principio. Desde lo que nada, cuando nada existía, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese liderazgo sobre toda creación que tiene Jesucristo no se refiere a que Él es el primogénito porque nació primero. Puede haber, sí, llamarle primogénito a uno que nació primero, pero acá no se trata de nacimiento, no se trata de que Él nació primero o estaba primero, acá se trata de prioridad. La primogenitura acá dice posición. ¿Dónde estaba posicionado? Antes de todas las cosas. Antes de la creación estaba posicionado Él. Por eso se habla de posición y de prioridad sobre toda la creación. También la Biblia nos enseña que aquí, que Él tuvo su comienzo en Belén, nos dice la profecía que vendría de Belén. Pero Él vino de Belén como el creador, como el Dios, no. Fíjense, Miqueas, le voy a leer, si lo quieren buscar, pero Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas está más o menos en la mitad de la Biblia, para que más o menos lo busquen. Después Isaías, quizás un libro más grande, porque por ahí algún libro chico cuesta más encontrarlo. Ahí tenemos en Miqueas el anuncio de que él nacería en Belén, ¿cierto? Pero los orígenes no eran de Belén. Los orígenes se remontaban al principio de los tiempos, se remontaban a la eternidad. Fíjese lo que va a decir Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, de allí, ¿no? Nacería. Y sus salidas, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. De allí nació el Cristo encarnado, pero venía desde los días de la eternidad. Venía desde el principio de la eternidad. Por eso Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, un niño nos es nacido, nos ha nacido al pueblo, a nosotros, a la humanidad, porque nació allí en Belén un niño, pero dice, un hijo nos ha sido dado.
O sea que él vino de la eternidad como hijo de Dios, vino de la eternidad, no nació en Belén de la eternidad, porque ya estaba en la eternidad. Él vino como hijo de la eternidad y asumió nuestra humanidad, por supuesto, para el propósito que conocemos, salvarnos de la condenación por el pecado. Y también se nos dice que Él es el resplandor de su gloria. ¿Por qué? Porque la misma imagen de su sustancia, es la esencia, el mismo Señor, quien sustenta también todas las cosas con la palabra de su poder. Leímos que por Él fueron creadas todas las cosas. Y vemos que hay dos clases aquí de creación que nombra Pablo, que son las cosas visibles y lo invisible. Lo visible es lo que vemos. A ver, no vemos todo, ¿no? Pero hay cosas que vemos y hay cosas que por ahí no vemos y por ahí se nos enseñan por foto, por lo que sea, pero es la creación visible. Pero también Pablo menciona a lo invisible y habla aquí de diferentes rangos de la creación en lo espiritual, que son los tronos, que son los dominios, principados, potestades. Y podíamos agregar los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, toda creación que no vemos, pero que existe. Ahora, qué tremendo y maravilloso que todo eso creado, que tal vez sea más de lo que no vemos, de lo que vemos, fue hecho por el Señor. No es imaginable para nuestro pensamiento pensar que Él lo hizo todo, lo creó todo, porque acá dice, por Él fueron hechas. Pero Pablo agrega que también fue para Él. ¿Cómo para Él? O sea que Él hizo todas las cosas, creó todas las cosas para Él. Ni siquiera disfrutamos nosotros. Bueno, Él dice que la hizo para Él. ¿Por qué? Si salimos nosotros esta noche y vemos un montón de estrellas, y vamos a ver estrellas en el norte, en el sur, en el este, oeste, y si nos preguntamos una pregunta tonta, pero simple, ¿por qué esa estrella está en el norte y no está en el sur? ¿Por qué? Y porque el Señor quiso que estuviera ahí. Jesús cuando creó, la puso ahí. Entonces, ¿por qué la puso ahí? Porque le gustó que estuviera ahí. Le agradó que estuviera ahí. Por eso. Entonces, Él no solamente creó la estrella en ese lugar, sino se agradó de ponerla en ese lugar. Y nosotros pensemos en la creación antes del pecado. Perfecta. La creación perfecta. La que disfrutaron Adán y Eva hasta que pecaron. Era perfecta la creación. Ahí no había abrojos, no había animales, no había una tierra que gime, no había todo lo que vemos ahora que está terminando la tierra, el planeta, no estaba eso, era todo disfrute, no había trabajo. Las personas no trabajaban porque comía de lo que le daban las plantas. Todo eso, que es tan importante, ¿no? para, digamos, pensar en eso. Es exclusivo de la creación del Señor, ¿no? Y el Señor quiso que todas esas cosas que Él creó, también las disfrutemos nosotros. También las disfrutemos nosotros. Porque todo era bueno lo que Él había creado. Todo era bueno, todo era bueno. Cuando nosotros empezamos a leer Génesis, vemos que Dios creó los animales, que Dios creó los vegetales, que Dios creó las plantas, y cada día, dice, Él veía que lo que había creado era bueno. Era bueno. ¿Para quién era bueno? Si estaba Él solo creando. Para Él. Entonces, para Él era bueno, entonces lo hizo para Él. Pero además nos dio participación a nosotros. Esa herencia que tenemos en Cristo es todo eso. Todo lo que Él creó lo hizo para nosotros. Dios cuando creó a Adán y a Eva, lo puso en el trono de la tierra, lo puso para controlar la tierra y estar sobre la tierra, tener poder autoridad sobre la tierra. Hubo alguien que le usurpó el trono a Adán y a Eva. Hubo el enemigo que le usurpó el trono, lo engañó, cayó en el pecado, y en el trono, ¿quién está ahora? Lo que nos dice la palabra,
¿Quién es el príncipe del mundo? El que le usurpó el trono. Ese está usurpando el trono de Dios. Mejor dicho, no de Dios, de la humanidad, porque Dios había puesto a la humanidad para que reinara. Nosotros no podemos sacarnos del trono al enemigo. Por eso vino Cristo, para sacarlos del trono. Estaba viendo, no sé si ustedes, este universo que vemos y esta creación que vemos es del Señor, ¿no? Él la hizo y le agradó hacerla. Ahora, no sé si ustedes vieron algo de aquí la expedición científica que hicieron, el estudio científico que hicieron en el Río de la Plata, enfrente de Mar del Plata. Vinieron 2 barcos, creo que de Estados Unidos, me parece que eran, de científicos, y con los científicos de acá de la Argentina, bajaron, ellos no, a 4.000 metros de profundidad en el océano. Allí el hombre no puede bajar, bajó un robot. Tremendamente. Allí hay oscuridad total, no se ve nada. Es tremendamente la oscuridad. ¿Qué encontraron ahí? Si ustedes pasan, van a ver, o lo buscan en YouTube, van a ver criaturas maravillosas, hermosas. No la conocíamos, o por lo menos yo no la conocía. He visto alguna en alguna foto, pero esto es tremendamente grande, maravilloso. Y el Señor lo hizo eso. El Señor lo hizo y seguramente que tuvo un gusto de hacerlo, porque son cosas maravillosas que se crearon ahí. A Él le agradó, y a Él le agradó hacerla y la hizo para nosotros. Y recién la estamos descubriendo. A veces nosotros pensamos en el espacio sideral, en las galaxias, bueno, lógicamente que cada vez avanzan más descubriendo y cada vez es más grande. Como dijo Einstein en una frase, dijo, cada vez que descubro algo en el cielo, creo que hay un Dios más grande que todo. ¿Por qué? Porque cada vez se descubría más. Y decimos, ¿cuándo termina esto? Y no sé, un telescopio que hicieron ahora, hace 2 o 3 años, más grande que el otro, sigue descubriendo cosas. Y sigue, y sigue, y sigue. Es imposible. Y eso que están investigando o viendo el segundo cielo. Porque hay 3 cielos. Pablo fue llevado hasta el 3er cielo. Pero cuando hablamos de 3 cielos, hablamos de un cielo que nuestra atmósfera, el primer cielo, el que vemos, salimos al segundo cielo, que es el universo, que son las estrellas, las galaxias, todo, pero después de ese universo está la morada de Dios, inaccesible para el hombre. Allí vamos a ir nosotros, allí el Señor nos va a llevar. Pero también agrega la carta que todas estas cosas que hizo el Señor, que estaba Él haciendo, y Él estaba en la plenitud. En esa plenitud estaba, podemos decir, el Cristo preencarnado, antes de la creación. Pero también cuando vino, vemos la plenitud de Dios en el encarnado. Tanto era Dios cuando estaba creando como Dios cuando vino a la tierra. En él estaba la plenitud de Dios. Así nos dice el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses. Nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y nosotros, dice, estamos completos en él. Esto es, lógicamente, que estamos completos en él en el sentido de que vamos a ser completos. Estamos completos en él porque él vino a nosotros, él está en nosotros, él habita en nosotros por su espíritu, pero vamos a ser completos en él, vamos a ser semejantes a él, vamos a ser transformados a su imagen cuando nos venga a buscar. Estamos completos. Todas estas cosas, todo esto que agrega, estas cosas agregadas, digamos, en él subsisten, dice. Él mantiene las cosas en orden. Él es soberano. El soberano sobre todo lo creado, ya sea las cosas visibles que vemos y las cosas invisibles. Tremendo poder para sostener todo. En él subsisten todas las cosas. Es decir, él sostiene todas las cosas. Nada se le escapa de la mano.
A pesar de que podamos ver cosas desastrosas o que se corrompen en la tierra, no es porque falta soberanía para que Dios, porque Dios se le escapó de las manos, no. No, no. Dios está dejando que el pecado del hombre, esa corrupción que tiene, la vea y se arrepienta y crea. No se trata de que Dios no pueda actuar. Se trata del libre albedrío que Dios da al ser humano. Pero se trata también de la condenación a la que se va el hombre por sus propias decisiones. No puede decir que Dios lo está llevando. Bueno, el pueblo de Israel le pasaba eso. Era duro, era porfiado, y Dios dejaba que fuera más duro aún. Cuando se refiere a nosotros, dice la carta aquí, dice el pasaje, se refiere como que Él es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice aquí. Sí, aquí en Colosenses se pone énfasis que en la cabeza del cuerpo, en la persona del Señor Jesucristo. Él es el que está al frente de la iglesia. Por eso la iglesia no puede ser derrotada por el Hades, ni nadie la puede vencer, porque la cabeza está al frente. No porque nosotros seamos muy fuertes, sino porque Él está al frente de todo. Él el que recibió todo el poder de Dios y a quien se sometió todo debajo de sus pies, dice la palabra. Está todo debajo de sus pies. Y pronto veremos cómo toda rodilla se doblará, y confesará que Él es el Señor. Se añade acá que Él es el primogénito de entre los muertos. Sabemos que solo existe un hombre que ha resucitado con un cuerpo glorificado, porque los que han resucitado o los que ha resucitado Dios no tienen el cuerpo glorificado. El único que resucitó con cuerpo glorificado es Jesús, ¿no? Jesús es la primicia, dice la palabra. La primicia es el primer fruto de los que duermen, el Señor. Así que cuando nosotros llevamos un ser querido a la tumba, allí al lugar donde va a descansar, no sé de qué, pero ya está el cuerpo muerto, ya el alma se fue, pero allí lo estamos colocando en una morada transitoria. ¿Por qué? Porque si ha muerto en Cristo es una morada transitoria, porque el mañana prometido que tiene Dios para nosotros, lo resucitará. Lo llevará con los que han quedado por la fe en Jesucristo, los llevará al cielo, lo llevará a las moradas celestiales. Cuando Él regrese, por eso recogerá a su iglesia, que es su cuerpo aquí en la tierra. Lo sacará y nos sacará de este mundo. Así dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 42, que se siembra un cuerpo corruptible. Eso es lo que hemos tenido nosotros. Pero se resucita un cuerpo incorruptible y transformado a la imagen del Señor. O sea que nosotros seremos como Él es, como Él es. Así nos dice el apóstol Juan allí en la primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Cuándo le veremos al Señor? De verdad, frente a frente. Cuando vengan las nubes. Cuando nos arrebate, ahí le veremos. Por eso seremos transformados en ese momento. Cuando le veremos. Cuando venga y le veremos, seremos transformados y le veremos, porque le veremos tal como es. Para finalizar, leímos que para que Él en todo lo que hemos leído tenga preeminencia, dice. Tenga preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que tenga primacía, que tenga dominio, que Él sea el soberano de todo, ¿no? Pensemos que lo extraordinario de esto, ¿no? Que la voluntad de Cristo va a prevalecer en toda la creación, como prevalece su voluntad. Esto lo afirma el Padre mismo, ¿no? Incluso a pesar de la rebelión del hombre en la tierra, a pesar de que está rebelado contra Dios y que está en contra de Dios. El Salmo capítulo 2, versículo 6,
nos dice, hablando de ese rey que vendrá, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios ya lo puso allí, en el monte santo. Va a reinar sobre toda la humanidad que no lo aceptó. Así es la promesa, ¿no? Así lo ha declarado Dios. ¿Y quién va a torcer ese brazo de Dios que ha declarado, yo he puesto a mi rey sobre Sión, sobre toda la humanidad? Así el Señor va a venir a reinar muy pronto, ¿no? Dios está avanzando en la historia, en nuestra historia. Dios está avanzando en la historia de la humanidad, de nuestro mundo, va hacia una meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito para la humanidad? La meta es colocar a Jesús en el trono, como corresponde, allí en el trono del mundo, para que hoy los que están en rebelión contra Dios se rindan ante Dios, doblen sus rodillas y le acepten como Cristo. Y en este momento el trono está ocupado, decimos, por Satanás, el enemigo. Pero él será sacado, será puesto en prisión, será condenado. El príncipe de este mundo no le queda mucho tiempo. Por eso vemos tantas cosas complicadas, tanta corrupción, tanto violencia. La palabra se va a cumplir, hermanos, y tengámoslos presentes y oremos para que el regreso del Señor sea pronto y venga y podamos irnos con Él a la morada celestial. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor, y te damos gracias por este Salvador, Señor, tan preeminente, Señor, tan importante que a veces nos cuesta creerlo, Señor, o nos cuesta definirlo, pero Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y luz y, como dice el apóstol Pablo, conocimiento de esos tesoros que Él tiene para nosotros, Padre. Gracias te damos por todo, te pedimos tu bendición sobre todos los pedidos de oración que se han hecho, Padre, para que tu mano poderosa, Señor, se pose sobre cada hermano enfermo, sobre aquellos que están afligidos, que están tal vez tristes, Señor, que están apartados también, que tú estés sobrando en cada corazón, Padre, para que podamos estar juntos, Señor, orando y velando para tu pronta venida. Padre, dejamos en tus manos todas las cosas. Te pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por la atención. Salvador. Próxima reunión el domingo a las 19, la cena, y a las 20, la predicación. El libro de oración que me habían dado. Bueno, Salvador, Nos vemos. nos vemos, que sigas bien. Chau, Gracias chau. igualmente. Chao.